El perro. Hola chicos, Somos Irene, e Iván, de Pimienta Dulce Blog. y hoy os traemos una receta de masas, que es un pan de origen alemán, que son los bretzels, que es un pan con forma de lazo muy chulo y muy rico, pero esta vez Lo vamos a intentar hacer con sosa cáustica. Tenemos una receta en el blog, pero con bicarbonato, y hemos probado varias veces hacerlo con diferentes formas de alterar, digamos, el bicarbonato, pero no nos ha funcionado. Nos ha funcionado, pero no del modo que queríamos, que es que coja ese color tan característico que tienen y tan fuerte, tan oscuro. Así que esta vez lo vamos a probar con sosa cáustica. sí, la idea es que antes de meterlos al horno, se bañan en una solución alcalina, y la sosa cáustica tiene un pH súper alto, por eso es súper tóxica y súper corrosiva, hay que tener mucho cuidado al trabajar con ella. Sí. Y vamos a ver qué tal. Si veis el vídeo es que estamos vivos y no ha pasado nada grave. Un dato es que la sosa cáustica también se usa para aliñar las aceitunas, así que es bastante común en uso doméstico en ciertas cosas. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Sí, otro ingrediente que lleva es el sirope de malta de cebada, que es una especie de miel. Voy a, para que veáis el tarro. Nosotros la hemos comprado en internet, pero bueno, si no tenéis se puede usar miel de caña, Melaza también. o miel normal, o bueno, hemos visto recetas que llevan. Bueno, nuestra receta del blog de hecho lleva azúcar. Lleva, sí. Así que vamos a empezar con la receta. Nos vemos ahora. Bueno, Chao. chao. Bueno, empezamos con la masa. Es súper fácil. Tenemos que agregar solo todos los ingredientes a la amasadora, menos la mantequilla que se agrega al final. Y se hace en un periquete. Entonces echamos la harina, que es harina panificable, la que usáis para hacer pan. El agua. La sal y la levadura. Todo junto, no importa el orden. Lo echamos todo dentro del agua para que se disuelva. Esto es la miel, la melaza o el sirope de malta de cebada. Y amasamos hasta que empiece a coger cuerpo la masa. Bueno, preparamos la mantequilla, que nosotros ponemos fría, simplemente la metemos entre dos papeles de horno, la aplastamos un poco para ablandarla, y cuando la masa vaya cogiendo un poco de cuerpo, la agregamos toda junta y seguimos amasando hasta que la masa empiece a quedar lisa. A mí me gusta siempre terminarla de amasar a mano, entonces sacamos de la amasadora y le damos un poco de amasado a mano. Cuando esté más o menos lisa, la cubrimos y la dejamos reposar. Esta masa no tenemos que dejarla hacer primera fermentación. ¿Okay? Entonces, en cuanto la amasemos y esté lisa, la dejamos reposar 10-15 minutos para que pierda un poco de tenacidad, y la dividimos en las piezas que queramos. Aquí en el vídeo nosotros hicimos el doble de masa y por eso salieron 14 piezas. En la receta que vamos a dejar aquí abajo está hecha para 6 o 7 bretzels. Nosotros es que aprovechamos, hicimos un poco más para hacer pan de hamburguesa, que queda también muy rico. Entonces, como veis, hacemos bolitas y las dejamos cubiertas durante 10-15 minutos para que se relaje la masa. Y ahora, para formarlas, hacemos una especie de cilindro y lo volvemos a dejar reposar un poco.
empezar con los pretzels, cogemos un cilindro de los que hemos hecho anteriormente y lo vamos enrollando como se ve hasta que tenga una longitud de unos 70 centímetros más o menos. Veis que el centro lo he dejado un poquito más grueso porque nos gusta que tenga pancita, como le llamamos nosotros, pero bueno, no es obligatorio, podéis hacer un cilindro totalmente uniforme y ya está. Para formar al principio, bueno, cuesta un par de intentos hasta que sale bien, pero bueno, veis que simplemente hay que colocarlo estirado y hacer una especie de nudo. Ahora vamos a poner una toma más de cerca para que lo veáis bien. Hemos tenido entonces los pretzels como media horita a temperatura ambiente, sin tapar para que se les cree una costra. Luego los hemos tenido en la nevera como ¿qué? Una hora y pico, sí. Bueno, ya le hemos cortado la fermentación y ahora llega la parte interesante. Vamos a ver. No, llega la parte que estoy ya con un infarto. Vamos a ver. Tiene que ser una disolución al 4%, es decir, de cada litro de agua, 40 gramos de sosa. Es muy importante ponerse guantes. Sí, guantes. Inclusive hay gente que se pone gafas. Sí. Así que vamos a ver. Yo me voy a hacer un poco para atrás porque me da pánico. No es para tanto, yo creo, pero bueno, 56. Ok, viene así como en bolitas. Sí, pequeñitas. Hay granuladas, hay en escamas. Sí, hay en escamas, creo que he leído. Y bueno, este viene como en bolitas. Y tiene un tapón de seguridad que hay que apretar para que salga. ¿Sí? Por aquí. Y ahora echamos en el agua. Y se disuelve bien. Hay que removerlo bien hasta que se disuelva y el agua quede completamente transparente. Eso es. Bueno, si queréis también podéis usar bicarbonato, que no es obligatorio de la sosa. Nosotros porque queremos que quede con... No, y porque queremos probarlo para saber Sí. cómo funcionaba. Eso Pero es. bueno. Bueno, y ahora vamos al... Ok, ya el agua está así, está completamente Sí. transparente. Entonces ahora la metemos, le damos una vueltita, nada, es unos segundos lo que tiene que entrar, Ok, vamos a hacer un inciso, y es que luego nos dimos cuenta que habían salpicado algunas gotas a la mesa que estábamos usando y básicamente nos cargamos la mesa. No, bueno, se puso muy negra, luego tuvimos que lijarla, volver a barnizar. Menos mal que teníamos que restaurar esa mesa de todas formas, pero bueno, tened mucho cuidado en la superficie que lo hacéis. Si utilizáis sosa, cubrid con, no sé, papel de aluminio, alguna madera vieja, algo que no os importe. Y ahora sí, seguimos. Vuelta. Con mucho cuidadito. Sí, porque ahora mantiene su forma porque se ha secado, se le ha hecho un poco de costra, pero tampoco podemos confiarnos. Ya está, unos segunditos. Cubrimos bien. Opa. Y a la bandeja. Y así con todos. Vamos a cortar la barriguita de los bagels. De los pretzels y le echamos un poco de escama de sal y al horno, ¿ok? Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño corte. Ahora sí que huele un poquito a producto de limpieza. Una piscina. Sí, como a cloro, no sé. Ponemos un poquitito de sal. Qué rico. Y ahora lo que hemos dicho, al horno, que como 15-20 minutos a 220 sin aire o 200 con aire. Con aire, sí. Regresamos en un poquito. Bueno, Aquí vienen. mirad qué color han cogido. Acércalo a la cara. Uy, perdón. Espérate, voy a hacer un... Sí que era verdad lo de que la salsa hacía que Estaba muchísimo más color, sí. están total
claramente marrones. Su color. Bueno, ya salió la segunda ronda. Mirad qué pinta. Son los bollitos de hamburguesas. Qué ricos. Con la misma masa de los pretzels. No, pero lo voy a poner. Aquí. No, todavía no los vamos a poner. Queman. Vamos a dejarlos aquí unos minutillos y los podemos ampliar. Y nada, Bueno, la verdad es que ha merecido la pena la aventura de la sosa. sí, estamos bastante felices con el Han quedado, resultado. voy a enseñarlo